El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a la empresa Pullman Bus Costa Central S.A. a pagar una multa de 736 millones de pesos por fijar tarifas y establecer las frecuencias de transporte de pasajeros en la ruta Santiago-Curacaví. Santiago, para ahondar en este tema, conversamos con el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, Stefan Larenas. Gracias por acompañarnos, señor Larenas. Buenas tardes, Magdalena. Bueno, ¿cómo tenemos que leer precisamente esta multa que recibe esta empresa, que reciben estas dos empresas por lo demás? Bueno, es muy positivo que esté funcionando la Fiscalía como ente investigador y luego el Tribunal como sancionador, en la medida que estamos hablando de un mercado que está hace años bajo sospecha. Es decir, cuando la Fiscalía logra tener un caso, como ellos llaman, en este sentido, digamos, de poder constatar de que hay colusión, de que hubo colusión entre las empresas para ponerse de acuerdo con los precios, eso hace, digamos, que por lo menos un tramo, que es Santiago-Curacaví, quede hoy día, digamos, sancionado por esta colusión, ya que se pusieron de acuerdo a las empresas para subir de 800 a 1.000 pesos desde el 2011 en adelante. Entonces, el problema aquí es que tenemos todavía un mercado que debe ser investigado, porque estamos hablando de un tramo pequeño, pero hay tramos, sobre todo para las fiestas de fin de año, los fines de semana largos, los feriados largos, donde es absolutamente sospechoso que todos los pasajes cuesten lo mismo. Claro, hay una sospecha, pero sin embargo uno necesita un elemento de prueba para poder, o al menos, cierto, poder realizar la investigación. Es por eso que se sanciona y se investiga este tramo en específico. Se sanciona este tramo en específico, importante lo que usted dice, porque primero la Fiscalía hoy día tiene más atribuciones que hace 5 o 6 años atrás. Puede interceptar teléfonos, incautar computadores, lo cual significa que tiene por lo menos datos duros al respecto. Y también, y eso que ha estado en controversia, el tema de la delación compensada. Porque uno de los actores de la colusión, Atevil, que es la empresa que se había coludido junto con Pullman, lo que hace es salirse de este cartel, digamos, y es ofrecer colaboración a la Fiscalía. Sin eso, las pruebas habrían caído. ¿Es por eso que Atevil no recibe ninguna sanción? Es por eso que Atevil no recibe ninguna sanción. Y en este caso los multados son Pullman Bus y también Ruta Vía Curacaví. Exactamente, y algunas personas tienen que responder con su patrimonio incluso. ¿Cómo lee usted, más allá, cierto, de este caso en específico, de la multa que reciben en específico, cierto, estas empresas, el asunto de darle favor, en este caso, a los consumidores y el poder poner atención en situaciones como esta? El caso de la colusión ha estado presente y ha sido tema de discusión cuando se abre, pero en otra arista en específico, pero ahora se traslada también a este punto, que son entre los buses interurbanos. O sea, aquí poco a poco el consumidor tiene que darse cuenta de que si estamos viviendo un mercado libre, debiese haber libre competencia y no se pueden poner de acuerdo. Por lo tanto, cualquier colusión, cualquier acuerdo que exista me va a afectar a mí. Porque mucha gente, desde el 2007-2008 hasta la primera investigación de la Fiscalía, en vez de pagar 800 pesos, pagaba 1.000 pesos. Todos los días, ida y vuelta. Y así sucesivamente. Entonces, los temas... Porque acuerdan subir ese monto entre estas tres empresas. Exactamente, se acuerda subir estas tres empresas. Bueno, el caso más bullado ha sido de las farmacias, claro, pero hoy estamos hablando de un monto mucho mayor. Lo que nos queda pendiente hoy día como país es resolver cómo se repara al consumidor. El CERNAC ha deducido acciones civiles, nosotros, ODECU, hemos deducido acciones civiles y estamos esperando el resultado. Pero, y en este caso, si bien es cierto, son 300, 200 pesos de diferencia, multiplíquelo por todos los viajes, es decir, también hubo un daño al bolsillo del consumidor. Y eso es lo que nos falta todavía, ver cómo nosotros podemos enfrentar de una manera expedita que se repare al consumidor, porque aquí el consumidor fue estafado. Y falta avanzar en esa materia, porque ya lo veíamos en el caso de las farmacias. La gran pregunta es cómo podemos compensar a estos clientes que de alguna manera se vieron afectados con el alza, cierto, de los precios de determinados medicamentos. Ya de alguna manera Farmacia Ahumada intentó, cierto, buscar una forma de reparación, pero es muy difícil poder hacerlo. ¿Cómo hay que avanzar precisamente para que más allá de la multa y de la sanción, el beneficio sea directamente a aquellos que se vieron directamente afectados?
Mire, para nosotros, en el caso de la farmacia, nosotros decimos que obviamente que es muy difícil que la gente guarde los recibos desde el 2007 en adelante. Además estamos hablando de muchos años atrás en ese caso. ¿Ah? Estamos hablando de muchos años atrás en ese caso. Estamos hablando de muchos años atrás, y además tenemos ahí que de todas formas hay personas que tienen convenios, las mutuales, por lo tanto, lo que voy yo es los mecanismos de prueba. Los mecanismos de prueba son esos que puede ser el que he comprado con tarjeta. Pero el punto central, y aquí podría también extenderse a este tipo de mercados, como el mercado de los buses interurbanos, que la ley nos da a nosotros la facultad para demandar y para exigir lo que llama acciones difusas. Es decir, no cuando no hay un sujeto determinado, cuando no está ni usted ni yo, que podemos demostrar, sino que difuso. Entonces dice, difuso, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Difuso, bueno, son reparaciones sociales, son reparaciones al conjunto de la sociedad. En el caso de la farmacia, un fondo para la discapacidad, por ejemplo. En el caso habría que buscar que, por ejemplo, durante X tiempo, las empresas coludidas rebajen el pasaje por la mitad, o simplemente no cobren durante un tiempo razonable. ¿En qué época se materializó la colusión, en este caso, de la ruta Santiago-Curacaví-Santiago? Según la información que se dice que desde 2007 se empezaron a poner de acuerdo una empresa, porque empezó otra empresa en el mercado, Atevil, se metió ahí, y ese mercado era de Pullman, y se entró con precios más bajos, dijo 800 pesos vamos a cobrar, y por lo tanto le molestaba el negocio a Pullman. Por lo tanto, lo que hicieron, tenemos que ponernos de acuerdo para poner todos, digamos, 1.000 pesos, y nos dividimos las rutas. Nos dividimos los tramos, nos dividimos, la frecuencia, porque hay muchos pasos, ¿no es cierto? Hay desde las garitas hasta el pasaje, el pasajero y las máquinas. Lo que pasa es que Atevil, en este caso, llegó y amplió su parque de buses, y por lo tanto consideraron que estaba amenazando el cartel. Y en ese sentido entonces se enojaron, y producto de ese enojo pasó lo que estamos hablando. Y hubo una denuncia. Nosotros hemos apoyado todo este tipo de denuncias, nosotros hemos hecho varios estudios acerca de cómo los precios suben sospechosamente en determinados momentos del año. Y en este caso fue la denuncia más dura, fue la misma Atevil, en este caso esa empresa, la que dijo yo colaboro y la delación compensada, es decir, a mí no me toca nada. Eso es re importante, porque hoy día está discusión en caso de debiera haber penas o no penas de cárcel para ese tipo de actores, pero resulta que la delación compensada, ese es el sentido que tiene. Yo colaboro con la justicia y a mí no me pasa nada. El punto es... ¿Cómo colabora Atevil? Atevil colabora diciendo, demostrando, diciendo... tal fecha nos juntamos con tales personas, nos pusimos de acuerdo con tales personas que representaban a tal empresa. Eso fue recabado también, entonces, desde a partir de la denuncia, la Fiscalía puede interceptar las llamadas telefónicas, puede ver los correos electrónicos, y ahí se fue formando un caso. Mire, estamos hablando de 2011, cuando se inició la Fiscalía, y hoy día el tribunal ratifica lo que la Fiscalía ha denunciado. Entendemos que Atevil coopera con la investigación, por lo tanto es un tremendo aporte el que realiza, ¿cierto?, al poder aportar con la investigación que se lleva adelante. Pero sin embargo, de igual manera fue parte de la colusión, y de igual manera perjudicó el bolsillo de algunos pasajeros que tuvieron que desembolsar más dinero del que tenían presupuestado o del que estaban acordados para poder realizar este tramo Santiago-Curacaví-Santiago. Por lo tanto, de igual manera, lo lógico sería que pudiera recibir alguna sanción, o al menos ser parte de la compensación a los clientes. ¿Eso es así? Lo lógico sería eso, lo más razonable, lo sensato, porque estamos hablando del 2007 que empezó todo esto, según ellos mismos. El problema está en que si uno no delata, no hay caso. Ese es el problema. FASA hizo lo mismo. Claro. Ahora, igual, estamos hablando de montos mucho mayores, igual la FASA se sancionó con $1 millón.
los otros tuvieron que pagar 27. Pero igual hubo una sanción. De verdad que aquí debería haber una sanción también por el daño que, si que se deduciera una acción civil, ATEVIL debería estar incluido entre las empresas que tienen que reparar al consumidor. Pero en este caso la Fiscalía decidió dejarlos de lado por su colaboración. ¿Cómo se puede materializar o llevar adelante una investigación por colusión? ¿Es necesario contar con un elemento de prueba para levantar la duda? Es central. Los estándares de prueba son muy complicados. Lo penal, uno, no sé, está claro, el cuerpo del delito. Pero en este caso es muy complicado, ¿me entiendes? Estamos hablando del caso de la farmacia, por ejemplo. ¿Cómo nosotros podíamos llegar a eso? La Fiscalía empezó a investigar los medicamentos y resulta que cuando se vio apretado FASA habló. ¿No es cierto? Entonces, en este caso es muy difícil, por lo tanto los elementos de prueba, y eso pasa en toda la legislación del mundo, me refiero en el libre competencia, tiene que haber elementos de prueba sustantivos, duros, como para que realmente se aplique una sanción que es ejemplar en este caso y sienta un precedente para muchos tipos de evolución y sobre todo este mercado que está siempre bajo sospecha. Bueno, sin embargo, esto de alguna manera se transforma en un aliciente para poder seguir llevando adelante investigaciones, y la lectura que usted hace, en primer lugar, es positivo porque se sancionan este tipo de conducta. ¿Cómo cree usted que aporta eso en términos generales? En términos generales, yo creo que aporta en el sentido de que, por ejemplo, el trabajo de la Fiscalía puede ser observado como tal como actúa la Fiscalía en lo penal cuando pasa algo que me afecta a mí, afecta al vecino, que la Fiscalía está trabajando para que un mercado funcione y para que, por lo tanto, yo como consumidor no sea afectado porque se ponen de acuerdo los precios. En ese sentido, lo general que hay una institucionalidad que ha ido de menos a más, porque, es decir, hace 10 años esto no existía, y por lo tanto que estas nuevas atribuciones que tiene la Fiscalía después del caso Farmacia la está ocupando bien, y que por lo tanto los ciudadanos como las organizaciones puedan denunciar determinado tipo de sospecha de colusión, y en ese sentido la Fiscalía pueda actuar. Dicho sea de paso, si uno mira la página de la Fiscalía, no es esta, tiene muchos mercados bajo la lupa, los pollos, los detergentes, ¿no es cierto? Por decir lo más conocido. Pero aquí hay un punto central, Diego y Macarena. Aquí los consumidores tenemos que entender que una colusión no es algo abstracto, nos afecta a nosotros, nuestro bolsillo, ¿no es cierto? La libre competencia no es algo que de economista ni de abogado, es algo que nos afecta a nuestro bolsillo. Si nos ponemos todos de acuerdo para cobrar un precio, no hay competencia, y el no haber competencia nos afecta a nosotros porque los precios se ponen de acuerdo a los precios, como en este caso tan sencillo como el de 800 a 1.000 pesos multiplicado del 2007 a esta parte. Pero así hay muchos otros mercados que deben estar bajo vigilancia. De lo contrario, todo lo que hablamos de libre competencia es solamente un discurso. Bien, pues gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias.